Obviamente, lo que se haría sería desmontar al norte, es decir, a las naciones avanzadas, para donar parte de su riqueza al sur, es decir, al tercer mundo. Todo ello bajo los auspicios de la ONU y los bancos centrales de propiedad privada. Esto, si hubiera una clase media firme, sería imposible porque ésta en el norte se levantaría contra este expolio. Y en última instancia, la filosofía detrás de todo esto es la de declarar al hombre como principal enemigo del planeta Tierra. Este es el marco de pensamiento por el cual se pueden abolir las naciones-estado y abrir la puerta a las imposiciones de una tiranía global al considerar al hombre como peligroso por el simple hecho de ser hombre y a su vez reducir la población global y presentarlo como una bendición. Desde que los Rockefeller, entre otros, empezaron a celebrar reuniones y a crear grupos de debate para planificar estos temas ya en los años 60 y 70 del siglo pasado, no han cesado de buscar formas de implementar la reducción de la población mundial de la forma a más gran escala posible. De hecho, ellos tienen un monumento en Georgia, las Georgia Guidestones, donde tienen cincelados unos mandamientos, entre los cuales hallamos el de mantener la población mundial por debajo de 500 millones de personas, el mandamiento de unificar el mundo y el de no ser un cáncer para el planeta Tierra. Para los espiritualistas de la nueva era, los que persiguen el paraíso de Lucifer en este mundo, los espiritualistas verdes, los teósofos, los de la sinagoga del demonio, con estos nombres me refiero a los mismos, pues para todos estos, la pobreza, las plagas y la muerte son bendiciones que permiten una mayor longevidad al planeta Tierra. Claro, estos no tienen la esperanza del cielo. Es por ello que a la presentación de la encíclica en el aula nueva del Sínodo, el 18 de junio de 2015 a las 11 horas en el Vaticano, se invitó a John Schellnhuber, director y fundador del Instituto Potsdam para la investigación del impacto climático. Schellnhuber ha advertido a la presidenta de Alemania, Angela Merkel, sobre la amenaza del calentamiento global, que como ya hemos visto, prestigiosos científicos nos dicen que es una estafa absoluta. El profesor ha declarado que en el mundo sobramos ni más ni menos que 6.000 millones de personas. Y este era el invitado de gala de Bergoglio a la presentación de su encíclica en el aula nueva del Sínodo en el Vaticano. No voy a ser yo quien les diga qué pensar de esto. Schellnhuber es bien conocido por su promoción de medidas draconianas para combatir el cambio climático. En 2009 propuso una cuota de CO2 por cada persona en el planeta, una cuota máxima. También ha presentado un plan maestro para la transformación de la sociedad, que implica la creación de un sistema de gobierno mundial que incluye una constitución global para la Tierra, un Consejo Mundial y un Tribunal Planetario. A todo esto, el Anticristo, y esto es un paréntesis que hago, trasladará el centro de poder global a Jerusalén. Y tenemos que saber que en el año 2004 se reeditó el Sanedrín, el mismo Sanedrín que juzgaba en la época de Cristo. Y muy posiblemente sea ese Sanedrín renovado el que vaya a acoger al Tribunal Planetario. Obviamente, porque la diana, el objetivo final de todas estas iniciativas planetarias es acabar, en primer lugar, con la presencia de Jesucristo y su Iglesia verdadera en la tierra. Porque mientras que quede alguna huella de Cristo, quedará un testimonio contra este paraíso de Lucifer que quieren implantar. ¿Cuántas veces tendremos que decirlo? Bergoglio y la élite luciferina son una misma cosa, trabajando unidos. Ellos son panteístas. Su Dios es impersonal, reside pasivamente en cada fibra del universo. Para ellos,
destruir una planta es destruir a su Dios, y por ello la humanidad representa el mayor peligro para el resto de la creación. Todos ellos se ponen de acuerdo en un punto: la crisis ecológica de hoy en día está anclada en la tradición cristiana. Ellos nos dicen, por ejemplo, que la creencia judeocristiana de que Dios asignó al hombre el dominio de la tierra ha causado el abuso de la misma, que el monoteísmo separó a los hombres de su ancestral conexión con la tierra, que debemos reconectarnos a los mitos y al espíritu de la tierra, que la diversidad de especies enriquece la tierra, una diversidad sana y floreciente requiere de un descenso de la población humana para que ésta deje de crear interferencias con los procesos naturales. En este sentido, los cristianos verdaderos no son deseables, ya que entre sus intereses o prioridades no está esta tierra pasajera y temporal. Además, al resistir el retorno de las religiones centradas en el culto a la tierra, los cristianos bloquean el movimiento global hacia la religión mundial necesaria para unificar a la gente y salvar el planeta. Todas estas falacias son argumentos recurrentes de la nueva era. Y la estafa del calentamiento global es el principal argumento de Satanás para redirigir el foco principal de la Iglesia desde la verdadera evangelización, ya prácticamente inexistente a día de hoy, con el olvido del infierno y el olvido de la necesidad de salvación de las almas como tema principalísimo de la redención de Cristo, pues para redirigir esto hacia la ecología y el culto al planeta, que es ni más ni menos que la marca de la venida por fin del anticristo a su antiparaíso, a su antirreino de Dios, a su paraíso en la tierra. El olvido de la santidad para aspirar al cielo, el énfasis en los bienes temporales de este planeta, que es la antesala del infierno. Es decir, el objetivo final es la condenación del mayor número de almas posibles por la extinción de la verdadera Iglesia de Jesucristo, la católica, y su doctrina, de la cual Bergoglio es enemigo mortal. No olvidemos que el infierno se encuentra en el centro de este mismo planeta que nos quieren hacer venerar, por lo que de alguna manera estamos ya viviendo en un lugar maldito, dijo el propio Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 40. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Y ahí Jesucristo se refería a su descenso a los infiernos, los cuales él define como el seno de la tierra, el interior de la tierra. Su descenso a los infiernos lo confesamos cada domingo en el credo apostólico, por lo que este hecho es de fe y es indudable. No hemos entrado a comentar punto por punto el Evangelio de la creación que propone Bergoglio en el segundo capítulo de su encíclica, pero con lo que hemos explicado ya tienen la base suficiente para ver lo que está haciendo. En el fondo lo que está haciendo es tomando citas descontextualizadas o fuera del verdadero sentido de interpretación tradicional de la Iglesia Católica para introducir este antievangelio de la teosofía y de la nueva era. Esta es la razón de su Evangelio de la creación, ante el cual debemos decir unidos junto al apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 10, lo siguiente. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay gente que los está perturbando y quiere alterar el evangelio de Cristo. Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado, que sea expulsado. Ya se lo dijimos antes y ahora les vuelvo a repetir. El que les predique un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea expulsado. ¿Acaso yo busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Piensan que quiero congraciarme con los hombres? Si quisiera quedar bien con los hombres, no sería servidor de Cristo. Lo dice bien claro el apóstol. Si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto, que sea expulsado.
que sea anatema, en otros pasajes se traduce, pues estamos asistiendo a la transformación de la Iglesia de Cristo en la Iglesia de Gaia, de la Pachamama, del infierno, por lo que hemos justificado hace unos momentos, para no andarnos con rodeos. Al aceptarse este documento masónico teosófico de la nueva era como magisterio, es algo que hace patente Bergoglio al blasfemar de forma imperceptible para muchos, pero que igualmente lo hace, de forma clarísima, para los que conocemos sus ardides, en el punto 9 de la encíclica, cuando afirma: los cristianos, además, estamos llamados a aceptar el mundo como sacramento de comunión, como modo de compartir con Dios y con el prójimo en una escala global. Aceptar el mundo como sacramento, dice. Usted, Bergoglio, es el demonio mismo. Ustedes, sacerdotes, han entendido la implicación de esta frase, y además hacerlo en una escala global, en el espíritu de la Torre de Babel, por si no hubiera suficiente con la primera aseveración de Bergoglio. La nueva religión global del mundo en ciernes, el reino del anticristo. Estar en un sacramento de comunión con el mundo es estar en un pretendido sacramento de enemistad con Dios. Se hace sagrada esta enemistad, esta rebelión, y se reniega de los verdaderos sacramentos en una sola frase. Y todo esto se hace en el espíritu de la Torre de Babel, el globalismo, el espíritu de Caín. Es una frase totalmente demoníaca de la que van a decir que la malinterpretamos. Nosotros les decimos que despertarán tarde y que están en peligro de condenarse y de ser causa de condenación de muchas personas por justificar los mortales errores de Bergoglio, que van a servir de abono al mismo gobierno global que quiera acabar con la presencia de Jesucristo en este mundo para convertirlo en un infierno en su totalidad.